Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver una aplicación de lo que es calorimetría y transferencia de calor. Vamos a analizar cuál es el procedimiento que se realiza para hacer un cambio de estado de una sustancia. ¿Ok? Veamos el planteamiento del problema. Un estudiante tiene 0,3 litros de agua a 20 grados Celsius y quiere bajar su temperatura a 5 grados Celsius para tomarla, se refiere al agua, ¿no? Si cuenta con hielo a menos 5 grados Celsius en cubitos trapezoidales de 1 centímetro en la base 1 y en la base mayor de 2 centímetros y la altura de 2 centímetros. Calcular cuántos cubos debe usar para lograr su objetivo con el hielo totalmente derretido. Muy bien, esos son nuestros datos. Bien, un estudiante tiene 0,3 litros de agua a 20 grados Celsius y quiere bajar su temperatura a 5 grados Celsius para tomarla. Si cuenta con hielo a menos 5 grados Celsius en cubitos trapezoidales de una base menor 1 centímetro cuadrado, le vamos a poner 1 centímetro al cuadrado, la otra base 2 centímetros al cuadrado y la altura 2 centímetros. Calcular cuántos cubos debe usar para lograr su objetivo con el hielo totalmente derretido. ¿Okay? Esos son los valores del calor. Bien, el principio entonces va a ser directamente el siguiente. El calor que tiene el hielo más el calor de esa masa de hielo para llegar de 0 a 5 grados, en realidad primero vamos a tener el calor de fusión del hielo. Después vamos a tener el calor de esa masa del hielo. Este es el calor del hielo para llegar de menos 5 grados Celsius a 0 grados Celsius. Este es el calor de fusión del hielo de 0 grados Celsius a 0 grados Celsius. Se funde nada más, es el calor que necesita para fundirse. Sigue estando a 0 grados Celsius. Este viene a ser el calor, estoy hablando solamente de esa masa de hielo, ¿no? Este viene a ser el calor de 0 grados Celsius para llegar a 5 grados Celsius. Y además de eso se va a sumar ahora el calor del agua. Eso me tiene que dar 0. Este calor del agua ya es con la masa del agua para llegar de 20 grados Celsius, a 5 positivo grados Celsius. Esta es la ecuación que vamos a usar. Necesitamos que el hielo gane calor. El calor que va a ganar el hielo para llegar de menos 5 a 0 grados lo tiene que perder el agua, porque estamos considerando solamente hielo y agua. Entonces esta es nuestra ecuación que nosotros debemos de desarrollar. Entonces empecemos por el calor del hielo. Pongámosles acá, podemos ponerle el Q sub 1, el Q sub 2, el Q sub 3 y el Q sub 4. Entonces el calor 1 va a ser del hielo de menos 5 a 0 grados. El calor 2 va a ser del hielo también, pero que se funde de 0 a 0 nomás. No cambia más su temperatura. El calor 3 va a ser el calor debido a esa misma masa de hielo, pero de 0 a 5. Y el calor 4 ya se refiere al agua, que va a bajar su temperatura de 20 a 5 grados. ¿Ok? Empecemos por el calor 1. Entonces tenemos el Q sub 1. ¿A qué va a ser igual el Q sub 1? En líneas generales, nosotros tenemos una ecuación que se va a ocupar la misma, ¿no es cierto? El calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Ese es el calor, en general. Entonces el calor sub 1 va a ser igual a la masa sub 1 por el calor específico por el delta T. La masa sub 1 es la masa del hielo. Entonces nosotros no tenemos masa del hielo. Eso es lo que nos preguntan. Le vamos a poner masa del hielo. No conocemos la masa del hielo. Sí conocemos el calor específico. El calor específico es 0.5 calorías. 0.5 calorías por grado Celsius. El delta de temperatura para esa etapa, desde menos 5 hasta 0 grados Celsius.
El delta de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces la temperatura final aquí es 0. Y la temperatura inicial es menos 5. Entonces, este menos de acá, este menos es de la fórmula, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura inicial es negativa. Debe mantener su signo ahí. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener nosotros el calor sub 1. Finalmente va a ser igual. Esto se va a hacer positivo. Va a ser 5 por 0,5. ¿Ya? 5 por 0,5. Entonces esto me va a quedar 1.5 veces la masa del hielo. El calor sub 2, que viene a ser el calor de fusión del hielo, vamos a tener acá la masa del hielo por 79.6 calorías por cada gramo. Entonces la masa del hielo sigue quedando como incógnita, no la tenemos. El calor sub 3 se refiere a la misma masa de hielo que ahora ya está convertida en agua, ya no es hielo, ya es agua. Hasta este momento ya es agua. Entonces, ganando este calor y ganando este calor, se va a convertir en agua. Ahora, es una agua que tiene que llegar de 0 a 5 grados. Es un agua que tiene que llegar de 0 a 5 grados. Lo mismo, la misma expresión, la misma ecuación. Por el calor específico, ya no es hielo. Por lo tanto, su calor específico ahora ya es 1. Entonces, el calor específico aquí va a ser 1. Una caloría por grado Celsius. Y por el delta T. Y el delta T va a ser temperatura final. Su temperatura final es 5 grados Celsius. Menos temperatura inicial, que es 0 grados Celsius. Ese es su delta T. Y entonces acá nosotros podemos tener, haciendo operaciones directamente, va a ser 5 veces la masa del hielo. Ese es el calor sub 3. Ese es el calor que necesita ganar. Todos estos calores son los que necesita ganar el hielo para llegar, sumado los tres, para llegar desde menos 5 hasta 5 grados, necesita ganar estos 3 calores. Y así esa masa del hielo va a llegar a 5 grados Celsius. La misma cantidad de calor debe perder el agua, porque ¿de dónde va a ganar el hielo calor? Del agua, no tiene de otra fuente. Entonces, el calor que pierde el agua es el calor sub 4. El calor sub 4 ya se refiere al agua. Masa del agua, eso es dato. La masa del agua es 0,3 kilogramos. Ese 0,3 kilogramos vendrían a ser 300 gramos de agua. Por el calor específico es 1 caloría por grado Celsius. Por el delta de temperatura. Esa agua está inicialmente a 20 grados Celsius y tiene que terminar en 5 grados Celsius. Entonces el delta T va a ser 5 menos 20. ¿No? Temperatura final es 5 y temperatura inicial era 20. Entonces fíjense que va a quedar con un signo negativo, ¿no? Porque 5 menos 20 es menos 15. Menos 15 multiplicado por 300, negativo 4.500 calorías. Ahora volvemos a la ecuación y reemplazamos cada uno de estos calores, los reemplazamos en nuestra ecuación. Y luego despejamos la masa del hielo. Es la única incógnita que tenemos. Entonces reemplacemos. Reemplazando tenemos el calor sub 1, que vale 1.5 veces la masa del hielo, más el calor sub 2, que vale 79.6 veces la masa del hielo, más el calor sub 3, que vale 5 veces la masa del hielo, menos 4.500. Eso me tiene que dar 0. Entonces sacamos factor común acá, la masa del hielo, y va a ser igual a este menos 4.500, pasa con 4.500 al otro lado, positivo,
Y acá pasa a dividir este 1.5 más 79.6 y más 5. Entonces la masa de hielo que se requiere para lograr el objetivo de bajar esa agua de 20 grados a 5, entonces esa es la masa para lograr el objetivo. Pero no nos piden cuál es la masa del hielo, nos piden cuántos cubos de hielo se debe usar. La masa era 52.265 gramos. Hay que dividir entre la densidad del hielo. La masa es 52.265 y la densidad es 0.917 gramos. De ahí obtenemos el volumen. Ese es el volumen que nosotros necesitamos de hielo. Y aquí habíamos calculado el volumen del cubo, de cada cubito, de un cubito. El volumen de un cubito es 5 centímetros cúbicos. Entonces, para calcular la cantidad de cubitos, es decir, el número de cubos, va a ser igual al volumen total, 56.996, dividido entre el volumen de un cubito, centímetros cúbicos, y este es centímetros cúbicos, 11.399 cubos. Entonces nosotros podríamos responder, necesitamos 11 cubos más 1.829 gramos. Eso es. Es decir, ¿qué es lo que hicimos? Este valor que nos daba 0.399 cubos, lo voy a llevar a centímetros cúbicos. A centímetros cúbicos. Para llevarlo a centímetros cúbicos voy a multiplicar, porque yo sé que un cubo tiene 5 centímetros cúbicos. Entonces 0.399 cubos, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? X centímetros cúbicos. Multiplico 0.399 por 5, 0.399 por 5, y lo divido entre 1. Y eso me va a dar 995 centímetros cúbicos. De esa forma lo llevo de cubo a centímetros cúbicos. Ahora lo quiero llevar de centímetros cúbicos a gramos. Para llevarlo de centímetros cúbicos a gramos, lo que yo hago es despejar la masa. La masa es igual a la densidad por el volumen. Tengo el volumen, lo multiplico por la densidad. La densidad es 0.917, lo multiplico por este volumen, 1.995, y finalmente tengo una masa de 1.829 gramos. Y esta es la masa que hemos colocado aquí. Es decir, el volumen que necesitamos vendría a ser la masa que hemos encontrado acá, dividido entre la densidad del hielo, y así calculamos el volumen. El volumen que requerimos para llegar con nuestro 0,3 litros de agua de 20 a 5 grados Celsius. Acá vimos el volumen que tiene cada cubito que tenemos nosotros para usar. 5 centímetros cúbicos tiene cada cubito. Entonces, la cantidad de cubos que necesitamos va a ser al volumen total que ocupamos para nuestro sistema, dividido entre el volumen que tiene cada cubo, y nos da 11.399 cubos. Agarrando los enteros, que son 11 cubos, y los decimales los convertimos de 0.399 cubos, ya los llevamos a centímetros cúbicos. Es decir, un cubo tiene 5 centímetros cúbicos. Estos 0.399 cubos van a tener 1.995 centímetros cúbicos. Teniéndolo en centímetros cúbicos, lo llevamos a la masa, a calcular la masa en gramos, 1.82 gramos. Entonces, resumiendo, nosotros necesitamos 11 cubos más 1.829 gramos para lograr el objetivo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, hasta ahí
el ejercicio. Cualquier duda o cualquier sugerencia, háganmelo llegar. Y algún ejercicio que si quieren que se los expliquemos en pizarra, también. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.